Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy nuevamente contamos con la presencia de Vicente Serra. Em, la clase de hoy, balance de energía, pérdidas técnicas y no técnicas, y la definición de consumo en punta y fuera de punta, es al menos el título genérico de la clase. Bueno, comenzamos, Vicente, cuando quieras. Bueno, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, Vicente. Bueno, perfecto. Bien, entonces vamos a empezar hoy con balance y pérdidas de energía y potencia. Esto es lo que hace al corazón de los ingresos de una empresa distribuidora, porque en el buen manejo de las pérdidas implica obtener mayor renta por tener un mejor beneficio en la administración de estas pérdidas. Como para todos ustedes sabrán, hay dos tipos de pérdidas, las pérdidas técnicas y las no técnicas. Así que la clase la dividiremos en dos partes, en donde al cual primero hablaremos de las pérdidas comunes, las pérdidas técnicas, y después le daremos un capítulo a las pérdidas no técnicas. Para empezar a hablar un poco acá en la imagen que estamos viendo, esa iluminación que se ve en las líneas es lo que todo el mundo conoce como efecto corona, que son microdescargas eléctricas que se producen por el campo electrostático en distintas condiciones de presión y temperatura ambiental. Y esas microdescargas que producen esta iluminación son parte de las pérdidas técnicas que se traducen en pérdidas por calor. Bien. La importancia que hay en cuanto a por qué evaluar las pérdidas técnicas, eh, la- evaluar las pérdidas. ¿Se ve? ¿Eh? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, perfecto. Sí, Sí. Vicente. Bueno, bueno, entonces continuaba. Conceptos generales, importancia que tienen es evaluar las potencias y energía en cada una de las etapas y niveles de carga dentro de las instalaciones para evaluar después las pérdidas totales de potencia y energía y recién a partir de ahí poder estimar las pérdidas no técnicas. Entonces acá tenemos esta infografía de un sistema de distribución donde tenemos el transformador de alta a media tensión. Acá tenemos dos tipos de ingresos. Esto se da más que nada en el interior, de pasar por una etapa intermedia de 33 kilovolts por líneas largas que hay que recorrer y en áreas muy concentradas directamente se pasa a 13,2 kilovolts. Entonces ahí podemos ver cada uno de esos elementos, el transformador, las líneas, el segundo transformador, todo eso produce pérdidas, con lo cual es un determinante tratar de establecer cuáles son las pérdidas razonables que uno podría tener en cada una de estas etapas. Y de eso se va a tratar un poco la clase de hoy. Acá vemos después la última milla, donde tenemos ya el sistema de distribución propiamente dicho y la alimentación a los clientes de media tensión, los de media y los de baja. Entonces ahí en las flechas naranjas tenemos las pérdidas de la red de 13,2, la pérdida de la estación de distribución, las pérdidas del cable de baja tensión,
las pérdidas del cable de baja tensión y por último el ingreso a las acometidas de baja tensión de los clientes, que sería esta última etapa que estamos viendo. Bien. Eh, bueno, acá había en esta filmina que no se ve bien, está un poco, si me permiten, las vamos a poner en orden. Esto es importante para recordar. Bueno, acá no se llega a notar, pero lo vamos a poder ver en las próximas filminas con más detallado. Esto es un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, de lo que se usa para poder hacer estos diseños y establecer cuáles son las pérdidas reales que voy a tener de las pérdidas técnicas, que es lo que vimos, el factor de simultaneidad y los factores de carga. Para recordar, el factor de carga es la demanda promedio versus la demanda máxima. Se usa para medir la eficiencia de uso de las instalaciones. Y el factor de simultaneidad se usa para determinar qué potencia debo tener en mis redes para poder abastecer una demanda simultánea, pero no coincidente. Con eso tengo impactos que en las tarifas, por la planificación de la red, para usar el factor de carga, que es lo que principal elemento se usa para el dimensionamiento tarifario, y el factor de simultaneidad para evitar el sobredimensionamiento de los equipos y redes. No me voy a explayar en cuanto al factor de simultaneidad y el factor de carga porque lo vimos la clase pasada y lo doy por asumido. De la misma manera, volvemos a recordar lo que era el tiempo de uso y el factor de coincidencia. Haciendo un factor y un repaso general, teníamos la carga, factor de carga, en el que era la energía promedio sobre la demanda máxima. Su uso principal es la eficiencia de uso y el dimensionamiento de tarifas. La simultaneidad, que me sirve para dimensionar internamente una demanda de usuarios, y a su vez que voy aumentando la escala de paso de baja a media tensión, voy agrupando en distintas etapas lo que, lo que son las demandas simultáneas. Entonces puedo establecer por agrupación, o sea, junto a varios usuarios, y veo, primero uso el usuario interno, específicamente el caso de un edificio de departamentos o una casa individual. Ahí lo sumo a otro escalón, calculo y a partir de ahí es un grupo nuevo de usuarios que tienen determinadas las mismas características: carga, simultaneidad, coincidencia externa y la diversidad. ¿Alguna pregunta hasta acá para repasar? Bien, seguimos. Los cálculos de un riesgo incorrecto. Si se sobreestima la coincidencia, puede haber sobrecargas y cortes. Subdimensionamiento, perdón. Y si lo sobredimensiono, bueno, estoy invirtiendo de más en equipos y tengo capacidad ociosa. El impacto tarifario afecta la forma en cómo se calculan los cargos de potencia contratada y las penalizaciones por exceso de... Bien. Y ahora empezamos a calcular lo que se denomina las TEP, los tiempos equivalentes de pérdidas. Entonces, el transformador tiene pérdidas
relacionadas por calor y por el efecto de histéresis, que es la pérdida de calor en cuanto se calienta el núcleo, que eso genera una corriente de histéresis que no es una corriente, es una corriente con energía reactiva y eso produce pérdidas de calor, tanto en el núcleo como en el mismo transformador. Son pérdidas que no se ven. Entonces así tenemos un transformador cuyas pérdidas mensuales son de 1800 kilovatios hora. Entonces el tiempo equivalente de pérdidas es de 7,14 horas, midiéndolo en kilowatts. Todas las pérdidas se miden en kilowatts porque es lo que se transforma de energía activa a otro tipo de energía, en este caso en forma de calor. Luego tenemos el tiempo equivalente de pérdidas, es un indicador técnico que expresa las pérdidas de energía en una red eléctrica, como si el sistema hubiese estado operando a plena carga siempre. Entonces, tenemos la energía perdida, los 1800, y la pérdida y la potencia máxima del sistema de un transformador o distribuidor, y esto mismo se puede aplicar también para cables. Acuérdense que en el caso de los cables, la pérdida está asociada con la resistividad del conductor y la corriente cuadrática. Si la corriente cuadrática por el manejo del reactivo es muy grande, o sea, el coseno phi es 0,5, 0,4, vamos a tener pérdidas muy grandes en el cable, mientras que si nos acercamos a coseno phi cercanos a 1, vamos a tener las pérdidas del cable, pero como si estuviese funcionando en corriente continua. Bien. Acá hay una infografía donde podemos ver lo que hemos manifestado recién, donde tenemos que el tiempo equivalente es de 7,14 horas de pérdida, y la relación entre los parámetros, entre el factor de carga y el poder equivalente, me da a mí el tiempo también equivalente de pérdidas. Bien, entonces vamos a un ejemplo. Ahí tenemos 400 horas mes y tenemos los diferentes cálculos y vemos que llegamos siempre a 7,14 horas. Son dos maneras de calcular, pero da exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? Que creo que no. Entonces, las pérdidas totales de cobre y hierro, en el caso de un transformador, aproximadamente representan entre el 2 y el 3%. Y si está mal construido, podrá llegar al 5%. Pero por lo regular se toma un valor promedio. Entonces, la energía perdida del transformador podemos establecerla en 1809 kilovatios hora mes. Y eso viene del uso de anterior de el cálculo de la energía del transformador que se pierde, donde ahí podemos ver el cálculo que nos da 62.370 kilovatios hora mes. Que funcionó, ¿no? Bien. Entonces ahora tenemos los métodos que vimos antes, que es un cálculo empírico que se usa para diseño, que es el TEP, para el tiempo de uso por el factor de carga y por el coeficiente 0,086, que se usa para diseño y simulación de redes. Esto es bastante conservador
Y el otro método, el método real, que es el de la evaluación de las pérdidas, que en base a auditorías o mediciones que han hecho, el resultado es un poco mejor, 7,14 horas mes. Se, vuelvo un poco para atrás para que quede un poco más claro ahora. O sea, lo que estamos viendo acá con el cursor sería el cálculo real medido de la pérdida de carga de un transformador. Y en el caso de la relación entre parámetros que vemos acá, es otra manera de calcular las pérdidas, pero directamente para diseño. La diferencia que hay entre esto y esto está asociado por el factor de carga. Este factor de carga es ficticio y aquí estaríamos tomando casi un factor de carga real. Cuando coincide, coincide todo. Cuando no coincide, no coincide exactamente. Pero bueno, lo que quiero relatar es que se usa dos conceptos para diseño. Bien, entonces ahora tenemos lo que vimos antes, podemos calcular ahora el factor de pérdidas, que es el tiempo equivalente dividido las horas del año. Ese sería el factor de pérdidas de una red a lo largo de todo el año. Por supuesto que si esas pérdidas, el tiempo equivalente, lo habíamos calculado mensualmente, habrá que anualizarlo y cada mes va a tener un valor diferente. Así que, en definitiva, requerirá la suma de la potencia o de los tiempos para tener un factor de pérdida anual real. Acá lo podemos ver en el gráfico, donde tenemos la potencia demandada, tenemos un Tmax, que sería la potencia demandada a tiempo máximo, y después el resto, que completa las 8.760 horas. O sea, también podemos resolverlo como la suma integral de cada uno de los puntos a lo largo del tiempo. Bien. Acá tenemos una comparación impacto de la curva de carga por los distintos factores. Y aquí vemos que cuando el factor de carga es mayor, mejor es la utilización de las instalaciones. Y cuando el factor de carga es muy bajo, el tiempo equivalente de pérdidas es más. Acá lo voy a corregir después, está al revés. Lo que es color rojo es verde y lo que es verde es rojo en realidad. O sea, eh, cuando el factor de carga cada vez es más alto, significa que estoy llegando a una curva donde me estoy empezando a saturar mis instalaciones y eso me hace ver que tengo que empezar a hacer alguna obra. Acá lo que se denomina, y están bien los colores al final, es por la curva irregular. Pero en cuanto al uso de las redes, se invierte. O sea, lo que veo en la curva uniforme, lo que me estás dando es lo que me está dando que estoy llegando a una saturación de mis instalaciones y debería hacer algo, mientras que el tiempo equivalente de pérdida sea bajo, todavía estoy un poco holgado, salvo que tenga una demanda tan irregular que los picos me exceden a la potencia que tengo instalada, que como puede ser, por ejemplo, lo que sucede en un día muy frío o muy caluroso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Balances de energía y potencia real. La energía tenemos la energía y potencia ingresada en el sistema de transmisión. Las pérdidas de potencia y energía del sistema de transmisión de 220 o 66 kilovolts, las ventas de energía por nivel de tensión, los factores de caracterización de demanda por segmento tarifario, que lo vimos en la clase anterior,
Y después tenemos como datos base el inventario de las instalaciones de distribución, red, media tensión, transformación, etc. Volvemos de vuelta al significado de todas las variables que vamos a usar. Entonces tenemos el factor de utilización, que indica el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada. El factor equivalente representa el promedio ponderado de las utilizaciones, considerando las variables de carga y pérdida. Sí, hola. No escuché bien, perdón. No, Vicente, se había prendido un micrófono nomás. Micro. Bueno, bueno. Bueno, seguimos con el factor de coincidencia máximo, que mide la simultaneidad de demanda de distintos puntos entre sí. La, la potencia máxima coincidente, que debería ser espejo de lo que se demanda en el mercado eléctrico mayorista. Ya esto a nivel de punto de ingreso de la red de transformación de transporte a la red de la distribuidora. Y por último, la relación de pérdidas porcentuales de energía y potencia entre toda la potencia ingresada y la que realmente yo termino vendiendo. Acá tenemos más o menos aproximadamente, esto es un ejemplo de cómo son las pérdidas a nivel de 500 y 220 kilovolts, y así podemos ir bajando la escala y podemos ir viendo las pérdidas en base a los factores que hemos visto recién. Entonces, podemos decir que ya tenemos dos tipos de pérdidas, una que son constantes, por lo regular estas son la parte de transformación, y las variables, que eso dependen de los factores. Entonces tenemos las pérdidas de energía porcentuales y pérdidas de potencia que se van perdiendo. Todo eso motivado por el uso y la forma en cómo se usan las redes. Casi todo esto que estamos viendo acá se supone que, de acuerdo a las reglas, en cada una de las etapas el coseno phi está dentro de lo permitido. Una pregunta, Vicente. Muy buenos días. Ahí estoy viendo que el factor de coincidencia máximo lo consideran uno en prácticamente todos los casos. Sí, Eh, ¿Eso se da por alguna razón en específico o porque para cálculo quieren no, tomar toda la demanda del sistema, básicamente? es solamente para cálculo, porque es solamente para cálculo, nada más. Después uno lo puede comparar y con la medición real, pero es solamente para cálculo. Está bien, está bien, está bien. Y acá tenemos en esto la última etapa, que son los ingresos en 13 y en 33 y en 13, también en etapas, ¿sí? Y donde se va calculando para cada etapa. Este es el formuleo, todo esto que E, P, C, de todo eso viene de la ecuación anterior. Y son simplemente etapa 1 más etapa 2, E1, E2, energías, o son energía asociada a la etapa 1, energía asociada a la etapa 2, y así sucesivamente, L33, que son las pérdidas. Esto se reemplaza por valores y uno arma el cuadro anterior. Pero como vemos, y buena la pregunta, el factor de simultánea máxima sigue siendo 1. Esto es lo mismo para las líneas. Son las ecuaciones que se usan. Esto después se puede volcar en un Excel, uno pone las fórmulas y le va calculando todo instantáneamente. Entonces, en la parte de ingreso, la red de baja tensión. Entonces acá ya tenemos la parte de las acometidas y así se van reflejando todas las pérdidas en total.
Bueno, hablemos un poco ahora de las pérdidas no técnicas. Eh, las pérdidas no técnicas son aquellas que tienen dos acepciones. Uno tiene asociado con pérdidas que no son producidas por la red, o sea que son, en otras palabras, eh, son pérdidas asociadas a hurtos de energía eléctrica. Y otras pérdidas no técnicas son pérdidas por asociados a errores de los instrumentos que miden las pérdidas, ¿sí? O a los instrumentos de medición. Puede ser un medidor residencial o lo que fuere. Esas son las dos grandes rubros donde se analizan las pérdidas no técnicas. Y después hay otras que tienen que ver con el mantenimiento de las redes, especialmente lo que es redes de cables subterráneos. Ahí se producen pérdidas a nivel de cada una de las acometidas. Eso no está bien. Una acometida que tenga alguna pequeña pérdida con puntos de calor, ahí se produce una pérdida superior a la normal, aunque no pase nada, pero no deja de ser una nueva pérdida no técnica. Es alimentada por la energía que pasa. Bien, entonces, ahora vayamos a un concepto fundamental que se llama red adaptada. Aquí viene el tema más problemático de todo en lo que hacen los diseñadores de una red de baja tensión y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno se imagina una red adaptada, uno está imaginando una determinada calidad de servicio. Entonces, cuando yo dimensiono una red, tengo que tener en cuenta la calidad esperable que yo voy a tener con esa red. Eh, y aquí empezamos una discusión entre las empresas distribuidoras y los reguladores, en el cual la teoría de texto y toda la teoría de libros muestra un tipo de red adaptada que después en la práctica no se da nunca. Y no se da nunca porque tener una red adaptada implica demasiada plata o demasiada inversión, porque, por ejemplo, si basamos en un criterio general, que es el criterio N-1, ¿qué significa? Yo tengo una red funcionando en estado N, con todos los elementos que la componen. Pero si uno falla, el sistema debería estar funcionando igualmente. Este es un concepto muy fuerte porque eso implica que, por ejemplo, si yo tengo una red radial, la pérdida de cualquier elemento en esa parte radial implica que pasó del estado N a N-1, pero con pérdidas. Entonces ahí ya no se está cumpliendo esa regla de oro. Si yo tengo algún percance, evidentemente tengo cortes. Eso es lo que sucede en la mayoría de las redes de media y baja tensión en el interior del país. Casi todas son radiales, porque el problema del anillado exige mayor cantidad de instalaciones, porque es un problema que se transfiere en una llanura a lo largo de una densidad de carga por kilómetro cuadrado baja, y no es lo mismo una red adaptada en un barrio donde hay un montón de edificios de departamento o mucha cantidad de gente viviendo en un área que en una que está dispersa. Entonces, la calidad de servicio esperable evidentemente van a tener que ser distintas. Y para solventar esto, imagínense que hay muchas transferencias de las redes de alta a baja tensión que se hace a través de un solo transformador. Ese transformador, si falla, dejas todo lo que está, como es radial, todo lo que está abastecido a través de ese transformador, puede ser una ciudad entera o un pueblo o una localidad entera sin energía.
Si no fuera porque hay un transformador o reserva en el lugar, ese pueblo estaría condenado a tener falta de energía durante 30 días aproximadamente, que es lo que llevaría a reponer y reparar el transformador. Entonces, por lo regular hay un transformador móvil que tienen las distribuidoras troncales, donde lo van rotando y lo van llevando en la medida que necesita reforzar algún punto para que este evento de suceder sea minimizado. Eh, y, y aquí viene otro aspecto más en cuanto al uso de la regla del NN-1, que es el siguiente. En una red normal, lo que se hace a nivel de distribución es, por ejemplo, si yo tengo un punto de transferencia y ahí me vuelvo a remitir a cuando habíamos visto un factor de curva intermedia, pero me voy a ver al factor, el factor de tiempo equivalente que daba 7,11, que tenía que ver con el factor de coincidencia y el factor de curva, que daba 0,77, que vimos en la clase anterior. Eso significa que si yo tengo una pérdida de un transformador, yo podría abastecer, o sea, tengo dos transformadores y la estación transformadora tiene, eh, vamos a hacer una cuenta, 99 megas. Funciona al 0,70, 0,75%, entonces podríamos decir que estoy bastante holgado, pero si pierdo un transformador de 33, empiezo a tener empiezo a funcionar a carga máxima con esos dos transformadores. Bueno, yo puedo diseñar la red de media tensión para que a través de la red de media tensión y desde otro punto de transformación lejano abastezca o tenga el respaldo de ese 33% que acabo de perder. Esa sería una condición N-1. O sea, perdí un transformador de 33 megavatios, pero eso lo estoy abasteciendo a través de la red de baja tensión, el 33% que falta viniendo de otro lado. Eso es el concepto bien de N-1 aplicado a lo que es la red de distribución. Es muy importante este punto y quisiera saber si se ha entendido bien, me he explicado bien o necesitan que lo vuelva a reiterar. Bien, sigamos. Esta es una infografía donde se trata de visualizar todas las pérdidas técnicas que hay por el camino. Entonces tenemos las pérdidas constantes, que son de los transformadores, y la pérdida de variables que tienen que ver por el efecto Joule en los conductores, en los seccionadores, en los interruptores y todo otro, en los empalmes. Todas esas cosas son pérdidas técnicas también. Así que tenemos las pérdidas de transformación, las pérdidas de transmisión y por último tenemos lo que llega a las pérdidas del sistema de distribución. En esta infografía, bueno, se supuso esos valores donde se pierde los 100 kilovatios o hora de la energía entregada, terminamos en 95, considerando las pérdidas. Acá, bueno, hay una palabra mal escrita, el porcentaje de pérdida de energía perdida sobre la energía ingresada. Esto daría los 5 que se pierden acá. Bien. Como conclusión, las pérdidas son inevitables porque hace el funcionamiento de las instalaciones. Son medibles e importantes.
aumentan en niveles de menor tensión, o sea, a medida que más bajo las pérdidas producidas por el sistema son mayores en función de la energía ingresada, y después los transformadores son lo óptimo para, el fundamental para la optimización de la red. Una cuestión importante que tenemos que ver acá: ¿cómo reducir las pérdidas? A nivel de transmisión, las pérdidas las puedo mejorar trabajando sobre coseno phi y haciendo que todas las instalaciones o el sistema de transporte trabaje con un coseno phi mayor a 0,8. Ahí voy a tener en una variación, donde voy a tener mínimas pérdidas. A veces eso no se puede porque las redes para operar necesitan determinados niveles de tensión en el punto saliente y en el punto y el punto de llegada. Y para poder tener y el manejo de esas operaciones se necesita medir o imponer determinada cantidad de energía reactiva que nos aparta de la reducción, o sea, nos aparta de esa premonición de coseno phi 0,8. Así que, por lo tanto, eso nos lleva a nosotros a tener sumo cuidado cuando operamos la red. Lo mismo sucede en la red de distribución y en la red de en última instancia. Acá en esta infografía podemos ver un gráfico comparativo de las pérdidas constantes y variables que se dan en cada nivel de la cadena de, de la red. Este era un ejemplo, pero bueno, se ve que quedó sucia, así que sigamos adelante. Tipo de energía. Ahora vamos a empezar un poco a hablar de las pérdidas no técnicas. Hacemos un paréntesis acá de 10 minutos. Dale, Vicente. Bien. Sigamos. Muy bien. Esta era la infografía que no se veía antes, así que No la estás vuelvo. compartiendo, ¿eh? No se ve. Ah, bueno, perdón. Ahora sí, Vicente. Bien. Esta era la infografía que antes estaba sucia, aproveché el tiempo para recomponer, donde se ve las distintas etapas de la energía ingresada, la energía perdida, la energía entregada, en cada una de las etapas. Esta diferencia entre 99,2 y 98 sería por la línea de alta tensión, la pérdida total hasta ingresar en el siguiente punto. Esa es la diferencia entre el 99,2 y 98. Es una cifra aproximada. Bien. Entonces ahora estábamos con el tema pensé que íbamos a ver el tema de las pérdidas no técnicas. Son robo de energía, conexiones clandestinas, bypass de medidores. Otras son características de fraude, manipulación de los medidores, alteración de lecturas. Estas suelen ser fallas muy comunes y muy usuales, y la única manera de detectarlas es recorrer. No se puede ni siquiera ver en forma remota. Hay que ir al lugar y ver cuando uno sospecha
de que, por ejemplo, hay un medidor que venía con un consumo histórico de determinada manera y de repente se empieza a ver alterado o empieza a desviarse de lo que era habitual e inusual. Después Para tenemos medicina sorpresas. inteligente, ¿te puedo hacer una pregunta? Con la ¿Sí? medicina inteligente, ¿eso no se puede ver? Sí, sí, ¿Tener si que ir al tuviera, lugar con medicina inteligente, sí o no? sí, sí, con medidor de inteligencia Ah. se lo podés ver, sin ninguna duda. Porque ya para poder interferir o manipular un medidor inteligente tenés que saber. En cambio, los medidores actuales prácticamente son muy fáciles de manipular. Un medidor inteligente es mucho más complicado. Ya requiere un nivel de conocimiento donde el fraude ya te lo hace alguien que tiene expertise. Acá estos fraudes que estamos viendo acá son, digamos, Mecánico. de cualquier persona eh, que haya armado o conectado un enchufe, por ejemplo. Claro, y digo, para advertirlo como distribuidora o cooperativa, también lo podés hacer sin tener que ir a revisar. Cuando es Eh, inteligente, ¿cómo es eso? ¿Se sabe? para sancionar después al que está cometiendo el hurto o el fraude, tenés que ir siempre. Levantar un acta con un escribano y entonces con eso después te da a vos el derecho de poder ir y cortar. ¿Mm? Eso, lamentablemente, eso por mirarlo a distancia no te alcanza. ¿Mm? O sea, mirarlo a distancia te das cuenta de que hay algún problema, pero no más que eso. ¿Me explico? Sí, perfecto, gracias. ¿Mm? Pero para cuando vos quieras hacer el proceso de corte, tenés que ir con un escribano y constatar en situ de que el medidor ha sido manipulado. Y más allá, perdón, Vicente, más allá de Sí, que quizá el medidor inteligente sea absolutamente más difícil de fraude o alguien que sea un especialista en este tipo de sí. cuestiones, si tuviera, digamos, la tapa sellada o, digamos, que no cualquiera tuviera la posibilidad de abrirlo, eso también Mira, sería un reaseguro de que nadie puede tocar el medidor. sí, pero vos fíjate lo que pasa ahora. Para poder abrir por ahí las cajas de los medidores que hay hoy actuales, necesitas Sí, una llave especial. sí, ¿Mm? Yo te puedo ir con una pinza de punta y yo te lo abro igual. ok, no es garantía de nada. No hay garantía de nada, sí, sí. Ok, Porque vos tenés que hacer, si haces un medidor suficientemente estanco, lo tendrías que hacer de tal manera que sea sellado. O sea que para poder abrirlo tenés que romper. está bien, que tampoco Y ahí sirve. empieza el segundo tema. ¿Por qué no se hace así en unidad sellada? Porque empieza algunas cosas muy comunes que es nido de hormigas que empiezan a hacerse adentro del medidor. Uno. Dos, de acuerdo a la condensación se empieza a nublar el frente. No podés leer. Claro, otros problemas asociados que no. Que no Sí, son menores. Ahora, con los bueno, medidores inteligentes, como vos lo medís a distancia, no tenés problema ahí ya de medir. ok. ¿Sí? Pero, Hay, sí, perdón, hago una aclaración con el tema de los medidores inteligentes. Ahora también lo que se puede ver es justamente, por ejemplo, o sea, no solo detectar variables eléctricas, algún inconveniente de ese estilo, sino la apertura de tapa de bornera, de la carcasa misma. Entonces, eso es lo que a uno, digamos, en principio le avisa que puede estar sujeto a algún tipo de fraude. Tal vez abrió la bornera para reconectarse, por ejemplo. Entonces a uno le da la alerta, pero es como dice Vicente que, digamos, hay que constatarlo in situ. Uno puede verlo a la pasada, sacar una foto, pero si no tiene, digamos, el aval legal, llamémosle, no puede actuar contra ese usuario. así O que, sea, es una ayuda el medidor inteligente, en ese sentido, para detectarlo en forma previa, ¿no? así es, así es, así es. Pero bueno, creo que estamos lejos todavía acá en la Argentina
para instalarlos, porque la famosa discusión, al menos en el caso de Denor y de Sur, es el costo del medidor. Y el costo del medidor es el viejo medidor de energía eléctrica, que ni siquiera es digital, el viejo medidor de magnético. Y, y bueno, el regulador debería reconocer estos cambios de medidores y ponerlo dentro como nuevo costo de instalación de medidores o recambio, hacer un plan de recambio. Pero bueno, eso yo creo que en la nueva etapa que se está iniciando ahora con el ente unificado de gas y electricidad, eso es una de las etapas que va a hacer formar parte de la agenda regulatoria y se lo va a impulsar adelante. Y digo esto porque a su vez los medidores inteligentes van a poder permitir pasar a un estadio superior al actual, que es la verdadera interfaz entre el usuario y la red. ¿Por qué digo esto? Por el tema de las energías renovables, donde cualquier usuario podría poner un sistema de energía propio y vender los excedentes a la red. Entonces, esa venta de excedentes se necesitan aparatos para poder medir. Y ahí es donde entra de vuelta el tema del medidor inteligente. Vicente, otro uso que tiene muy interesante el tema del medidor es cuando vos en un gran usuario perdés una de las tensiones, por ejemplo, que dejas de registrar una potencia. Entonces, el mismo sistema te advierte eh, que estás registrando menos energía, ¿no es cierto? Y Sí, por ahí para tenerlo en cuenta, en lo que son las empresas distribuidoras de la provincia de Buenos Aires, ya está implementada la medición inteligente y hay inclusive ciudades completas con eso. perfecto, perfecto. Es una buena experiencia para poder suministrar, tener de ahí. Por lo regular, después ahí, sobre eso, ese tipo de fallas que vos mencionás, a veces son fallas de sistemas que no registran y lo que hay es un procedimiento y un protocolo donde el sistema de facturación simula si no hubo, por ejemplo, algún reclamo del usuario o algo, significa que es un problema de instrumento, de señalización o de alguna otra circunstancia. Entonces te calcula lo faltante, te estima la energía y la potencia del elemento de la fase faltante y te la pone en el cargo de facturación. Eso es por protocolo y por sistema de facturación. Perdón, Vicente, buen día. Tengo una consulta con respecto al requisito del escribano para hacer el corte en este tipo de Sí, fraude. ¿Esto podría ser en algunas localidades reemplazados por algún otro personal? Hay localidades que por ahí no tienen escribanos disponibles. Calculo que alguna persona, digamos, con cargo en la municipalidad o tendría que algún ser policía, ¿no? tenía que ser algún funcionario público con esa delegación especial. Lo normal es El la juzgado policía, de por ejemplo. paz, claro. En realidad, digamos, cuando no hay escribanos, el que actúa o da fe pública de cualquier hecho es la justicia de paz. En la mayoría de las localidades hay, eh, digamos, es para que no se produzca la nulidad de esa notificación al usuario, ¿sí? Entonces después no podés probar el fraude. Así es, Eh, cada localidad tiene su impronta o su forma de actuar en esto, porque no en todos lados uno tiene un escribano disponible para esto, pero bueno, lo usual del escribano es porque estamos hablando siempre de Edenor y Edesur y eso en el interior del país no es correcto, ¿no? Entonces ahí se puede a cualquier se puede apelar a cualquier funcionario público que tenga esas facultades, ya delegadas por alguna instrucción municipal, algún reglamento provincial, etcétera.
pero tiene que estar empoderado para poder hacer eso. Si no, es no oponible en cualquier mediación o problema después Juicio. en los tribunales. ¿Mm? Ujú. Bien, continuemos un poquito más adelante. Bueno, acá ya esto hablamos luminar. El otro punto también de las pérdidas no técnicas es el punto de la medición de alumbrado público. En algunos lados se mide, en otros simplemente se miran qué cantidad de luminarias están conectadas y se calcula. Y el principal problema a veces que hay es que hay divergencias entre las luminarias conectadas totales, porque por ahí en el interín se agregan luminarias, no se informan y después no se relevan. Entonces eso empieza también a ser parte de pérdidas no técnicas. Esto es bastante común, ¿eh? Y las distribuidoras esto no lo ven porque no van contando las luminarias que están prendidas. Entonces, o se mide o se cuenta. No depende de lo que quiera gastar cada empresa distribuidora para controlar esto. Bien. Esta es una infografía que habla es un poco lo que hablábamos nosotros y acá tenemos el tema de la que venimos hablando o han preguntado ustedes sobre la detección y de los medidores inteligentes y bueno, y algoritmos de inteligencia artificial que permite en base a las mediciones informarte dónde hay un problema. En cuanto a las pérdidas en las líneas aéreas y los transformadores, bueno, hoy hay distintos métodos de detección de desvíos o de fallas o que permiten ver cómo están las pérdidas de calor, porque, por ejemplo, en un contacto simple, ahí se produce pérdidas por calor, porque como no hay una continuidad de los metales, si bien se tocan, si uno lo mirara, pudiera mirar con un microscopio, uno vería saltitos como pequeñas descargas entre los puntos, y eso ahí es un punto donde se produce calor, y por lo tanto, donde se produce calor, se está produciendo pérdida de energía, que son las que se denominan por efecto Joule o estos micropérdidas que estoy hablando. De vuelta, la tecnología actual permitiría hoy, mediante inclusive hoy ya se recorre con drones las líneas para ver puntos calientes. También se puede ver a través de medición de avanzada, que son otro tipo de medidores inteligentes que no miden solamente la energía, la potencia activa y reactiva que pasa, sino también está mirando otros sensores como tiene que ser corrientes, tensiones, etcétera. Y entonces, de entrada, y compara, porque dialoga con el medidor del otro lado de la punta, y entonces ahí puede establecer determinados ya pérdidas y darte como sistema cómo está funcionando inclusive cada una de las fases. Bien. Y acá les voy a dejar una serie de filminas para con preguntas para que ustedes puedan ir desarrollando o viendo y después con tiempo me pueden entregar los resultados. Esto sería, digamos, es tarea para el hogar. Entonces acá tenemos los datos, que es la energía entregada en una zona es 10.000 megavatios hora mes, la energía facturada 8.800 megavatios hora mes. Entonces hay que empezar a calcular
las pérdidas totales y los porcentajes. Son cuentas simples, pero que los va a ayudar a ustedes a tener una mayor sensibilidad y de acercamiento con este tema. Eh, Les voy a dejar después un mail o la facultad les va a dar un mail mío para que me manden las respuestas. Aquí en el punto 4 se van a calcular las pérdidas técnicas, no técnicas detectadas y calcular de la pérdida de ingresos que hay. Esto le va a dar a ustedes una aproximación, resolviendo todos estos casos, una sensibilidad que descripta acá solamente y que se los cuente, no, no se va a asimilar. Con el tiempo lo van a perder. Acá no. Respondiendo a estas preguntas, les puedo asegurar que ustedes van a poder eh, tener la sensibilidad a partir de ahora e inclusive haciendo extrapolaciones a un mapa de universo de mayor cantidad de usuarios, eh, lo que tienen entre manos en cada una de las distribuidoras donde ustedes podrían estar trabajando. Bueno, acá tienen las claves de respuestas del resumen. No voy a entrar ahora en detalle, vuelvo a decir, mírenlo ustedes y después me escriben las respuestas y lo pueden ampliar. Y con eso después yo evaluaré y les daré una devolución a cada uno de ustedes en cuanto a cómo han encarado todos estos temas. Es fácil, pero les puedo asegurar que teniendo o calculando esto van a tener una sensibilidad bastante precisa para encarar la actividad de ustedes dentro de cada una de las empresas distribuidoras. Bueno, aquí en esta infografía tenemos un ejemplo sobre cantidad de clientes, kilómetros de red, la energía ingresada, la facturada, las pérdidas técnicas estimadas. Y fíjense cómo varía el porcentaje de pérdidas estimadas en una zona rural, suburbana y en una zona densa. Y les aclaro que esto no está muy distante de la realidad. ¿Por qué la zona rural tiene un porcentaje de pérdidas muy alto? Bueno, eso tiene que ver con la densidad de carga por kilómetro cuadrado, porque para poder tener esos porcentajes estamos hablando de líneas largas y en una zona rural por ahí para abastecer una estancia hay que recorrer 10 kilómetros con un cable de 13,2 kilovolts. Es demasiado. Entonces por eso suele tener mayor cantidad de pérdidas las partes rurales que la parte suburbana. Es un problema de distancia. Entonces, indicando tenemos como indicadores las pérdidas totales, que es la energía no facturada en la zona, que es toda energía que se pierde y no la puedo facturar. Las pérdidas técnicas que uno tiene por diseño y carga, las pérdidas no técnicas, el porcentaje de pérdidas, el porcentaje de eficiencia y el indicador de la densidad de kilómetros por cliente, que esto está asociado al cuadrito de arriba de la zona urbana, suburbana y rural.
Con esto es lo que se manejan básicamente todas las empresas distribuidoras. Acá solamente lo tenemos totalizado. Piensen que todo esto se puede hacer o replicar a nivel de cada nivel de tensión y agruparlo por segmento de usuarios y haciendo una cuadrícula zonal en un mapa, que es un poco lo que vimos en la clase anterior, y enfocarse en una región. Y con las mediciones que uno tiene puede establecer todo esto mediante zonas. Estos son los cálculos de indicadores clave, que es el anterior, que son las fórmulas estas replicadas acá nuevamente. Que lo único que se termina es en esta parte que vemos acá, eficiencia de la zona, donde me permite ver cuál es el rendimiento. En otras palabras, ver en una zona cuadricular de un área en especial cuáles son las pérdidas que tengo. A su vez, una vez que yo tengo cuadriculado una zona y entonces puedo comparar cuadrícula 1 con cuadrícula 2, cuadrícula 2 con la 3, con la 4, con la 5, y entonces mediante aplicación de estas fórmulas, yo voy a saber cuál es el rendimiento que tengo por cada zona. Entonces, la próxima etapa que yo tendría que trabajar para disminuir y aumentar la eficiencia zonal es ver cuál es la que está peor y actuar sobre eso, y empezar a ver cuáles son las divergencias que hay con respecto a una cuadrícula que yo la estimo como la de referencia o la óptima, y ver cuáles son los factores que me diferencian. Esos factores de diferencia están asociados con la infraestructura técnica. Entonces, a partir de ahí veo qué puedo mejorar para ir disminuyendo las pérdidas. Bien, y ahora vamos al tema de como sistema de muestras, ¿no? Eh, y era un poco lo que veníamos hablando recién, que es, por ejemplo, ver los transformadores o feeder con mayor discrepancia entre lo que entra y lo facturado. Eso piense que esto, ahora estamos hablando prácticamente de lo que decía recién la cuadrícula, ¿no? Ir a hacer inspección en sitio en esa cuadrícula que yo veo que el comportamiento no es óptimo, empezar a ver verificaciones visuales de medidores, sellos, conexiones. Y después, bueno, tratar de conciliar de alguna manera lo que estoy midiendo a nivel de un transformador y después con la suma de mediciones de los clientes, a ver cómo cierra esa cuenta. La detección avanzada se basa en buscar patrones anómalos entre un consumo nocturno y un consumo diurno, y ver cómo es la actividad registrada en el transformador. Después de todo esto, uno puede aplicar modelos estadísticos o de Machine Learning, donde puedo ver cuáles son los perfiles que son atípicos, que no son comunes. Siempre vuelvo al tema y vuelvo a asociar. Todo esto no son conceptos abstractos, son conceptos válidos, y siempre que uno agarre una zona que quiere evaluar, la distribuya en cuadrículas y vaya comparando cuadrículas con cada uno con su idiosincrasia que puedo tener usuarios de todo tipo, y haciendo un elemento de comparación. Tomar una como referencia, que es la que considero que está funcionando óptimamente, y las demás ir comparándolas con eso. Y en el futuro iniciar acciones para llevar a que todas las cuadrículas tengan el mismo comportamiento que la cuadrícula que yo tomo como referencia. Para los que no estuvieron por ahí la clase anterior, las cuadrículas era agarrar una zona geográfica y dividirlo en sectores homogéneos. Acá tenemos un ejemplo numérico práctico. Vemos que
las características de la energía ingresada son 100 megavatios, la energía facturada 94, entonces la pérdida técnica es del 1,6%. Después tengo las pérdidas por potencia. Entonces tengo que perdí 5,2 megavatios horas y en la potencia técnica 1,6 megavatios. Esto es potencia instantánea, así que no es hablar de megavatio hora o megavatio, es exactamente lo mismo. Y bueno, vemos que la pérdida de potencia es de 3,6%. Así que el rendimiento final es el 94,8, da el 94,8%. Entonces, para datos numéricos, en una empresa como Edenor y Edesur, las pérdidas técnicas llegan hasta el 10% aproximadamente. En otras áreas llegan al 20% y en otras al 15%. Casi todas son producto de dos cosas. Uno es abastecimiento de barrios carenciados donde no hay medición, pero es más o menos el consumo que se pierde ahí. Y la mayoría de las pérdidas no técnicas son por casi este rubro, abastecimiento de zonas marginales, y no tanto por fraude. Si uno tuviera que decir de esos 11 puntos de pérdidas no técnicas, uno o dos son por fraude o problema de falla en mediciones. El resto es energía que se pierde porque se da un barrio del cual no es posible después facturarlo. Por lo regular, hubo acuerdos con los municipios para eso, pero los municipios terminan siempre no pagando nunca. Así que, en definitiva, cuando se calcula el valor agregado de distribución, los usuarios pagadores terminan beneficiando indirectamente a los no pagadores, porque en las cuentas la operación y mantenimiento está para todo, inclusive para los que no pagan la energía eléctrica. Vicente, una consulta. Pérdidas técnicas, generalmente vos hablas del 10% como máximo en una distribuidora, ¿o te No, entendí mal? no, hablé de pérdidas no técnicas como máximo. Ah, está bien. ¿Y pérdidas técnicas no es más acotable el tema? Sí, Salvo... sí. A ver, si O sea, porque ahora la pérdida total se habla generalmente de la distribuidora, pero muchas veces se olvidan de las pérdidas técnicas que muchas veces hay equipos que están sobredimensionados y toda esa cuestión que tiene otro tipo de laburo, más que no, de fraude y demás yerba, ¿no? por supuesto, mira, las pérdidas técnicas, hablando de técnicas propiamente dichas, lo normal en una distribuidora que tiene toda la escala, o sea, porque acá también cuando uno quiere comparar las pérdidas técnicas entre distribuidoras, hay que ver aquellas que tienen redes de alta tensión y las que no tienen redes de alta tensión. Claro. Aquellas que empiezan a distribuir a nivel de 13,2 y lo que está aguas arriba pertenece a una distribuidora troncal. Entonces, Más las volviendo para... municipales serían esas, más, Claro, digamos, cooperativas sí, en correcto. general. Entonces, la escala sería más aproximadamente la siguiente. Teniendo toda la cadena, andarían en el 8% de pérdidas técnicas. Y después tendrías una que sería del 6% y las últimas, que son solamente de red de distribución, lo normal sería entre el 4 y el 5%. Ahí Perfecto, significa que... entonces máximo tendría que ser un 8. Si tuvieras más de eso, ya tenés un problema, digamos, eh, en, Exactamente. en, en las pérdidas del hierro, ¿no? Sí, 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 con hierro, conductores, puntos calientes. Gracias. ¿Mm? Por eso hoy, últimamente, inclusive en las estaciones transformadoras, ahora se usa termografía para ver todos los puntos calientes y a veces por ahí hay que cambiar contactos
seccionadores o de interruptores, donde ahí se produce una pérdida no querida. Sí, sí, por eso decía que son dos tareas completamente distintas, digamos. Sí, sí, La pérdida técnica hay que dividirla desde otra, hay que mirarla desde otra óptica con otro tipo de tarea y que a veces está tapada y o se discontinúa esa tarea y bueno, y podés llegar a ver una pérdida máxima del 8% ya nomás ahí sin tocar nada, digamos. sí, sí, así es. Así es. Gracias. Así que bueno, y a eso, a estos valores que vimos antes, le podés agregar las pérdidas no técnicas, que como dije antes, son abastecimiento de zonas marginales que pueden andar en el 10% aproximadamente. O sea que si tenías 8, tenés 18 en total de pérdidas. Por eso es un tema tan complejo y tan importante para las distribuidoras, ¿no? Sí, sí, imagínate que un 18% es un Es fangote de... mucha plata, es mucha plata. Así que ahí hay mucho para trabajar. Pero bueno, hay que trabajarlo. Y en una época de vacas flacas donde las empresas restringen los gastos, y bueno, algunas de las cosas que se bajan es estas cosas, porque requieren un esfuerzo y la validación. Y bueno, mientras los números dan, adelante. Y si no, ahora que vamos a entrar en un proceso, digamos, esperemos todos juntos, de normalidad, porque acá se suma el contexto, ¿no? Si es un contexto inflacionario, con tarifas al atraso, pero ahora que se supone que podemos entrar en una suma de, de normalidad, en un tiempo de normalidad, todas estas cosas van a resurgir porque van a estar el verdadero corazón y el verdadero margen que van a tener las empresas. Acuérdense que el régimen tarifario es de price cap, entonces los márgenes que van a tener es trabajar sobre las pérdidas para mejorar la renta. Bueno, siempre fue así. En realidad, después se fue distorsionando con la realidad argentina, ¿no? No, Pero, no, digamos, el concepto original desde la privatización en los que hemos estado en los años 90 fue ese, digamos, era el indicador donde se trabajaba. sí, sí, Cualquier sí. persona que quería comprar una distribuidora sabía que tenía que el margen lo tenía que sacar de ahí, ¿no? Era lo que hacía rentable o no el negocio en muchos casos. Lo que pasa es que obviamente se fue desvirtuando con los años, como vos bien lo explicás, pero en realidad ya llegó un momento que a nadie le importaba las pérdidas, digamos, Es- mirándolo groseramente, ¿no? exactamente. Entonces era mucho más fácil no pagarle a Camesa y ya está. Y con eso mejoraba el margen o mantenía mi empresa funcionando. Pero bueno, eso ya creo que nos escapa a la clase de hoy. Eh, Sí, perdón. no, no, no hay problema, pero con gusto podemos programar alguna clase extra y hablar de todas estas cosas si ustedes quieren. No tengo ningún problema. Bien. Entonces acá vamos a hablar un poco de los tipos de feeder y las características claves. Acá empezamos a hablar de la topología de la red, que ya hablé antes algo de línea aérea radial o en anillo, y cómo a nivel de confiabilidad, trabajar en anillo me permite a mí abastecer un área a través de la red de baja tensión que viene de otra zona o la transformación que llega a la zona. Ahí hablamos de confiabilidad de redes. Ahí yo les voy originalmente lo que se hacía siempre se tenía cuando se diseñaba las redes un backup de 50%. O sea, yo llegaba a un área que había estimado que tuviera unos 60 megavatios de consumo, entonces se ponían dos transformadores de 60. Cuando el segundo transformador llegaba
al 50% de su carga, o sea, de 60 pasamos a 80, perdón, 60, 60, 120, pasamos a, a 100. Entonces, era el momento de o agregar otro transformador o hacer otra cosa. Entonces, lo que se hizo a partir de ahí fue en realidad, para no tener un elemento ocioso en reserva caliente permanentemente, se pasó del backup del 50% al backup del 33%. Entonces, ya se diseñan las estaciones transformadoras para que operen al 75% de su carga. Y tener como reserva, si se pierde una parte, o sea, la mitad o sea, 66, perdón, 66%, o sea que si se pierde la mitad, pasa al 33%. Y ese otro 33 que pierdo lo suplo a través de la red de la red de baja, trayendo alimentación de otro lado. Entonces así se diseña la red para tener un backup de 33%, que es mucho más económico que estar teniendo un backup del 50%. Ese es un cambio de paradigma o de diseño que surgió que surgió durante las privatizaciones. No sé si fui claro en este concepto, por favor, si no se entendió, lo vuelvo a repetir, o si no, trataremos de hacer algún esquemita y lo vemos. O sea, a ver, podríamos ver la del principio. Acá, supongamos que tenemos otro transformador acá, igual, espejo. Entonces, este transformador toma el 33% de la carga. El otro transformador al lado, el otro 33% de la carga. Pero cada uno trabaja la mitad. O sea que este 60 trabaja 20, el otro 60 trabaja 20 y y lo que falta se ingresa a través de la red de baja tensión en caso de un aumento de la carga. Si no, van aumentando los transformadores para abastecer, y si se pierde uno de los transformadores, como estamos perdiendo 20 megas, esos 20 megas para alimentar los 60 que habíamos dicho antes, se hacen a través de la red de baja tensión. Es un diseño, o sea, se cierra un anillo a baja tensión para alimentar de otra estación transformadora. Y así se viene haciendo ahora. Posiblemente ahora con la aplicación de la inteligencia artificial se pueda pasar a un estadio más restrictivo todavía. O sea, mejorar esta función. En Sí, esta Vicente, infografía. te hago una consulta. ¿Ese Sí, criterio del backup del 33% no está plasmado en alguna norma no, o en algún no. procedimiento? ¿Es una práctica general? Es una práctica general y, Bien, el principal impulsor de esa fue Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, cuando era SEGUA, y se está bien. trasladó a la privatización. Y a partir de ahí se tomó eso como un estándar para el diseño de las redes. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro diseño, no un diseño, digamos una proyección a nivel de sistema para ver cómo van las pérdidas evolucionando a través del tiempo. Es un ejemplo. Y bueno, si todas las empresas llevan esto, podrían empezar a ver, controlar los porcentajes, cómo van variando en función del ingreso y las ventas. Y bueno, es un mapa que después me permite a mí hacer distintos tipos de análisis. Bueno, y estas son esquemitas que después sirven para volcar en algún programa informático. Esto sería la descripción de lo que uno debería hacer.
Entonces aquí tenemos el transformador, las cámaras, los medidores, y con esto me permite ir en este modelo. Bueno, acá tienen de la infografía cómo es el flujo de la bibliografía, cómo está desarrollado y lo que significa cada uno de los puntos. ¿Y qué es lo que se calcula en cada etapa? Vuelvo acá, cada uno de estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tienen descrito lo que es cada una de las etapas. Esto me permite a mí calcular cómo van a ser las pérdidas de la red, ¿no? O sea, basado en datos que he tenido antes, ¿no? Estudio de flujo de cargas, la curva de energía diaria, etc. Bien, ya estamos llegando un poco al final. ¿Quieren hacer otro break? No sé. ¿O quieren terminar? ¿Qué dicen? De mi parte no, pero bueno, me interesa el tema, ¿no? O sea, por ahí para otros es Bueno, más pesado la cuestión, pero por mí seguiría, Sigamos, no sé el sigamos. resto. Sigamos entonces, Vicente. bueno, perfecto. Bueno, aquí acá esto va a ser un poco más abstracto, ¿no? Pero un poquito más pesado también, pero bueno, es entendible. ¿Mm? Acá no estoy diciendo nada nuevo con la primera ecuación, que es la de la corriente, la fórmula clásica. Eh, y lo que se agrega por ahí es un factor de medida a nivel de la subestación, que en cierta manera me da a mí la pérdida técnica para calcular. Acá la RIO es la resistencia equivalente por la corriente, eso me da la pérdida que tengo a través de esta pérdida a través del activo que estoy considerando. Como verán, no es nada del otro mundo, por ahí uno se marea con los términos, pero no deja de ser cosas que se cumplen con la ley de Ohm. O sea, es bastante simple. Si uno la quiere complejizar, bueno, la puedo llevar al nivel horario, entonces uno podría decir, bueno, esto es la integración eh, a lo largo del día con corrientes promedios horarias y uno va construyendo la curva. Esto es, digamos, una cuestión instantánea que puede usarse con valores medios o con valores estadísticos, tomando el valor medio y la dispersión y el sigma de dispersión. Pero bueno, esas cosas son ajustes. Ahora, a los efectos de mostrar esto para que sea práctico, lo muestro de esta manera. Bueno, después tenemos la curva de demanda, que sería la fórmula esta, la 15, donde tenemos a partir de la demanda media, se multiplica por un factor que tiene que ver con la curva de carga en el tiempo. Acá ponemos en el tiempo que puede ser la hora 1, la hora 2, la hora 3, la hora 4, y a su vez si uno quisiera complejizar, tendríamos que volver a lo que vimos en la clase anterior y agregar factores como si es día laborable, si no es día laborable, si es periodo invernal o periodo verano, y a su vez dentro de invierno podemos poner otoño e invierno rigurosamente, o dentro de verano, primavera y verano.
Entonces, el grado de complejidad lo podemos llevar ad infinitum en función de las bases de datos que uno puede recolectar. Entonces, como mucho esto me empieza a decir cuál es la demanda activa que yo tengo en función de los distintos usos a lo largo del año. Entonces, aquí uno podría usar la fórmula de integración o la sumatoria y calcular lo que es una demanda anual activa. Entonces, llegamos que el total de las pérdidas va a ser igual a la inyección de potencia, factura que voy a comprar, menos lo que facturé realmente. Entonces ahí yo tengo lo que es las pérdidas. Estas pérdidas son las pérdidas tanto no técnicas como las técnicas. Y se puede calcular en función de la ecuación 10 que vimos antes. Vuelvo acá. Estamos acá. Aquí tenemos la inserción de las pérdidas técnicas y de las no técnicas. Que es donde se las separa. Bien. Ahora entramos en algo que ya un poco hablamos antes, ahora se pone esto un poco más interesante, pues ya esto tiene que ver más con diseño tarifario. ¿Se acuerda que hablábamos de las cuadrículas? Con las cuadrículas se establece lo que es el área típica de distribución, que está basada en determinadas características que hay en la cuadrícula. Por ejemplo, la cantidad de clientes, los clientes reales que tengo por kilómetro cuadrado, los clientes por kilómetro cuadrado objetivo, que esto es cuando yo estoy tratando de pensar de abastecer un área que hoy no la tengo contemplada, pero en el futuro va a crecer, por ejemplo, una zona de nuevos countries, un parque industrial, que son todos proyectos futuros que por ahí en muchos municipios y especialmente en el interior del país llevan adelante como proyectos y entonces eh, yo puedo hacer un área típica de distribución para ver cómo lo voy a ir a abastecer. Entonces, los criterios o los atributos que yo tengo son estos que estamos viendo acá. En una es el área típica que es modelo y el otro es el área real medida. Si tuviera que estar hablando de una cuadrícula hoy real. Entonces yo lo que voy a estar es, bueno, yo con la tecnología de hoy, si aplicara los criterios del área típica modelo, ¿qué tendría que tener como resultado? Entonces tendría lo que es el costo total, que sería el CAPE OPEX más las pérdidas monetizadas, que sería el diseño final. Pero después en la realidad yo tengo otro. Entonces ahí puedo ver qué dispersión tengo entre un modelo ideal que me tiene que cumplir la calidad de servicio dada y lo que tengo en un modelo realmente real. Y después voy a detallar esto en un ejemplo muy práctico que ha sucedido con el plan Más Cerca, especialmente en el área del conurbano y especialmente en la zona sur, por Florencio Avellaneda, Almirante Brown, Lomas, etcétera, para que vean un poco esto. Y el impacto, y por último, o sea que entre el área típica de modelo y el área real, yo puedo comparar qué tan distante estoy uno del otro. Bien. Entonces,
aquí vamos siguiendo el procedimiento, tenemos los datos mínimos y preparación. Entonces lo que tengo que reconectar es empezar a reconectar todo eso, la cantidad de clientes, la cantidad de megavatios que facturo, la cantidad de megavatios que yo tomo de inyección en la zona, los perfiles horarios, un poco ejecutar cada una de estas variables que yo tengo acá. Eso es lo que se trata la filmina esta siguiente, donde tengo que llegar al valor más importante, que es la del rendimiento, que es el tema que yo después voy a terminar usando para comparar cada una de las cuadrículas entre sí. Bien, entonces ahora vayamos a la parte importante, que es el corazón del negocio, que es, bueno, yo tengo un modelo general a facturar, que es el costo de capital, más la mano de obra y mantenimiento, y un factor que tiene que ver con la cantidad de energía perdida que es energía no facturada. O sea, son las pérdidas monetizadas. Entonces yo modelo con la metodología que vemos viendo, con las magnitudes, yo voy a llegar a una ecuación costo-beneficio y cuál es el retorno de la inversión ante cada medida, variando algunas de las variables. Por ejemplo, si puedo simular reducir la cantidad de kilómetros por cliente. Aquí un poco hablamos de instalación de medidores inteligentes que reduce las pérdidas no técnicas, mejorar los conductores, las pérdidas técnicas, y entonces así yo puedo evaluar cómo incidencia de alguna de estas variables que estuvimos manejando, vuelvo para atrás, pueden indicarme a partir de lo real, si yo mejoro, cómo me puedo aproximar a mi área modelo. Y puedo evaluar el costo-beneficio de tomar determinada iniciativa y en cada uno. Y después, para cada etapa de análisis o de cuadrícula que yo estoy haciendo, yo puedo hacer un elencamiento y ver en función de el costo a invertir, tanto sea en CAPEX, con un nuevo operación y mantenimiento que va a ser el resultante de esa inversión, cuál es el rendimiento que voy a tener por esa nueva inversión en mi ecuación de costo-beneficio. Entonces empiezo a ejecutar las obras que me dan mayor beneficio y así voy barriendo la escala para poder terminar con una red adaptada económicamente, cumpliendo con los requisitos de calidad exigidos por el contrato de concesión. Con estas cosas es la que se va mejorando. Bien, la metodología práctica paso a paso se las acabo de describir recién. Es un poco construir el modelo típico, calcular indicadores con datos reales medidos y a partir de ahí trabajar con los desvíos para ver la estimación del impacto en cada variación que yo pueda producir. En cuanto a mi ecuación de costo, cuál es el rendimiento marginal que me da ese tipo de variaciones. Después, bueno, esto ya más que nada es tema de aplicación, se usan modelos de aplicación de programación lineal. Hay algunos de programación dinámica que también tienen en cuenta otro tipo de consideraciones que son para análisis de fallas de sistemas y cómo eso impacta sobre la calidad de la red final. Pero esto es estrictamente para hacer cálculos económicos y ver cuál es la mejor manera de enfrentar o qué mejorar en la infraestructura para ir obteniendo, capturar márgenes que en definitiva se traducen en mejoras de eficiencia y mejoras en la productividad.
Bueno, hasta aquí llegamos al final. Después les voy a incorporar, cuando distribuyan estas filminas, bibliografía para aquellos que quieran interiorizarse y profundizarse bien en el tema del cálculo de las pérdidas no técnicas y técnicas. Hay bastante bibliografía sobre eso, inclusive hay algunos que tienen el desarrollo matemático que expresé antes. Y para terminar, les quería hablar de la experiencia del Plan Más Cerca. El Plan Más Cerca fue un plan originario para Edenor y Edesur principalmente, también para algunas provincias del interior que suscribieron un acta con el ex Ministerio de Planificación de Obras y Servicios Públicos, y consistía eh, en que los municipios tenían que hacer inversiones en determinadas localidades para mejorar la performance de la red y el abastecimiento en función de requisitos que ponía cada intendente. O sea, no lo planificaba la distribuidora. El resultado de eso fue que las diferencias de mejora de calidad de servicio entre zonas que aplicaron el plan Más Cerca fue muy diversa y divergente, porque en algunas se ejecutaron las obras como debía ser, en otras se ejecutaron obras a medias y en otras directamente no se implementaron las obras, pero la plata se gastó igual. La distribuidora en este caso lo que hizo, ya se apartó de este tipo de metodología que hemos visto hoy y optó por otro tipo de medición, que es medición indirecta. O sea, se partía de una zona con una determinada calidad de servicio en cuanto SAIDI y SAIFI. Y después se fue volcando, como a medida que se fue incorporando estas mejoras de las instalaciones dentro del parque, dentro de esta área, cómo se fue mejorando estos dos indicadores de calidad. El resultado de eso fue que en distintas áreas, partiendo de un SAIDI y SAIFI, mejoraron los valores y se pudieron comparar en cuanto a las modificaciones de la red, cuál fue mejor planificada que la otra. Y una vez terminado todo este proceso, que era mejorar una red existente, marginal, radial, que no estaba completamente apreciada por la regla del arte de la ingeniería eléctrica, cómo se va mejorando. Entonces, en función de esa experiencia, se tomó el mejor modelo y en estos momentos se está replicando. Y eso es un poco la información que les quería cerrar por esa experiencia. ¿Mm? Que es partiendo de una red real y a medida que yo voy mejorando los parámetros, cómo termina en mejorar los índices de calidad de servicio. Aplicando esto último que vimos, básicamente. Pero Vicente, una consulta. Eso Sí, está bien, pero es medio subjetivo. por supuesto. Eh, A Porque ver, en no, realidad tiene que ver con los avatares también hoy, con los cambios climáticos y toda esta cuestión. A ver, vos podés haber tenido 6 meses muy buenos de clima y no tuviste impacto, por decir una cosa. Entiendo que han hecho un universo de 2 o 3 años de calidad de servicio para comparar algo así, ¿no? sí, sí, Para sacar pero un... igual en este caso que transmití esta experiencia del plan Más Cerca fue objetiva, en el sentido de que vos tenías una histografía de Said y Saifi a lo largo del verano, invierno, tenías todo una estadística de lo Claro, que... debe haber sido varios años para analizar. Sería ahí por ahí que vos Son tenés una historia de 10 mala años, calidad de servicio. exactamente, 10 años. La calidad de servicio era pésima, ¿no? Claro. Entonces,
esto permitió ver de qué puntos atacar, qué puntos se mejoraron las estaciones, las estaciones de transformación aéreas. Se mejoraron un montón de cosas. Se cambió la calidad. Una cosa que se hizo, por ejemplo, fue uniformizar los transformadores de media baja en un determinado estándar. Se hicieron muchas cosas. Bueno, y el resultado fue un poco satisfactorio. El resultado fue más empírico que de estudio de escritorio. A eso es lo que voy. Sí, Entonces, sí, ahora no es malo cuando tenés la calidad de servicio. No está orientado tanto al fraude, sino a la pérdida técnica más. Atacar ahí esa exactamente, cuestión, ¿no? Ah, sí. Y a los índices de falla, claro. los cambios. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas, dudas. Lo dejamos a Vicente. Muchas Sí, y gracias. les voy a Después, requerir entonces a cada uno de los alumnos que por favor me contesten las preguntas que están en las filminas y me las hagan llevar con comentarios y en todo caso con preguntas que se las responderé a cada uno en particular. dale, Vicente, después me pasas todo y lo subimos a la plataforma, lo compartimos a través de ahí y bueno, y vemos para qué fecha, después yo les digo a qué fecha fijamos como para que podamos responder esas preguntas que Vicente nos va a Bueno, dejar. también lo que le voy a pedir a los que me escriban con las preguntas es que qué parte les pareció más aburrida o más atractiva para poder mejorar la exposición a futuro. ¿Mm? Sí, hay cosas, digamos, como el grupo tiene diversas profesiones, por ahí los ingenieros o los técnicos lo han podido aprovechar mucho más que otros, que por ahí nos cuesta bastante más seguirte, Sí, sí, sí. independientemente de la importancia del tema y el conocimiento que uno puede tener. Pero bueno, a algunos Porque nos en ha función de costado eso mucho más seguirte que a otros. lo que pasa es que en función de eso uno mejora el lenguaje para determinado tipo de persona y sabe dónde están los puntos flojos y las Tal cosas cual. a mejorar para poder dar una mejor explicación. Así que desde ya agradecido a quienes me hagan comentarios sobre ese tipo. ¿Mm? Bueno, muchas Bueno, gracias, Vicente. no, de nada. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chao. Nosotros nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Que ya arrancamos con el nuevo módulo. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.